es difícil y es duro ver que un pastor abrace con mucho amor a un joven que tiene problemas y al final entra a casa y tú estás viendo como, y me abrazo. Vamos, usted es hijo de pastor, vamos, tu primer ministerio es tu familia. La primer mujer que debes de ver y cuidar es tu esposa, porque ellos también son parte del ministerio. Acuérdate que una mente que no tiene oración es un taller de Satanás. Pero cuando la mente está orando, cuando el alma, la mente y el corazón están orando en conjunto, son un espacio de bendición para todo aquel que necesita del Señor. Entonces, si el Señor te ha llamado, siéntete feliz de ser parte de ese ejército ganador de nuestro Señor Jesucristo. Adelante en el nombre de Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que así podamos llegar a más personas. El día de hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial. Él viene directamente de Guatemala. Él viene al Ministerio Trigo Abundante. Con nosotros el día de hoy tenemos al apóstol Edmer Gamaliel. ¿Qué tal, apóstol? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por tenernos por acá. Es una bendición tenerlo, apóstol. Y para que la gente lo vaya conociendo, apóstol, ¿de dónde es el apóstol Edmer? De Guatemala. Me cuesta, Nacido en Guatemala. me cuesta su nombre, Edmer. Edmer, Suena sí. como a Elmer, pero es Edmer. Sí, suena como Elmer. Es el problema de mi papá, no sé qué le pasó. A la hora Pero de es la inscripción. Edmer Gamaliel, por cierto. Mi segundo nombre es Gamaliel. Edmer Gamaliel Guzmán. Cruz. ¿Viene de Guatemala exactamente dónde? ¿Usted es nacido en Guatemala, radicó en Guatemala toda su vida o viene de otro país? Nací en Guatemala y bueno, radiqué como por aproximadamente 30 años en Estados Unidos. Toda una vida, ¿verdad? Y hace aproximadamente 11 años que regresamos a Guatemala a trabajar en la obra del Señor. Pero toda su niñez la vivió en Guatemala o parte de su niñez la vivió en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa niñez? Viví hasta los 17 años aproximadamente en Guatemala. Desde que nací, 17 años, y a los 17 años y por ahí partimos hacia Estados Unidos. Dentro de su niñez, apóstol, ¿su crecimiento fue en una familia cristiana del inicio o nació en una familia no cristiana en su niñez? Bueno, pues la verdad es de que tuve el privilegio, el honor, el regalo de Dios de haber nacido en un lugar cristiano. De hecho, mis padres ya eran pastores evangélicos cuando yo nací. Siempre me gusta contar o me gusta decir de que cuando yo nací, a los 3, 4 días, a mí no me pusieron almohadas alrededor de la camita para no caerme. A mí me pusieron Biblias, compendios, enciclopedias bíblicas, diccionarios bíblicos. Es decir, nací a una cuna cristiana, pastoral, bendito sea Dios. Ahora, ¿cómo fue crecer en una familia cristiana? Porque hay muchas exigencias. No solo para usted como niño, sino que para los padres, ¿no? Los pastores de la iglesia, porque yo sé que más adelante vamos a tocar el tema, pero hay de aquellos hijos que de alguna forma quieren experimentar y se alejan de lo que los padres quieren que ellos sean. Pero estamos claros que el Señor tiene un propósito, ¿verdad? Y un plan para cada quien. Pero ¿cómo fue crecer ahí, en esa familia cristiana? ¿Y cuáles fueron los retos más grandes que tuvo siendo hijo de padres pastores? Bueno, ese es un tema bastante fuerte, complejo, profundo, porque creo que la mayoría de pastores o hijos de pastores que me puedan estar viendo van a entender bastante esto. Es hermoso. Por supuesto, lo primero que tengo que decir es una vida hermosa, espiritualmente hablando, una vida llena de conocimiento, una vida llena sin embargo, de adaptación. Hay cosas que como hijo de pastor te tienes que adaptar, sí o sí, no hay alternativa. Y situaciones en las cuales son bastante duras muchas veces, por el hecho de el título, entre comillas, ser hijo de pastor, ¿verdad? Te tienes que adaptar, te tienes que sujetar, tienes que suprimir muchas de lo que tú quieras hacer con tu propia vida o con tus deseos. Es bastante difícil. Es hermoso porque estás siempre en casa sacerdotal. Es hermoso porque eres parte de esa línea de púlpito, esa línea del altar,
¿verdad? Es lindísimo, es espectacular porque estás siempre junto a tus padres, encendiendo esa lámpara dentro del templo que debe ser encendida. Pero la otra parte de tu vida, la que ya no es ministerial, ya es un poquitito más, más fuerte, ¿verdad? Y sé que en algunos casos puede ser mucho más dura de lo que cualquier persona pueda pensar. Sí, porque están a la vista del público, o sea, toda la gente de la iglesia los está viendo. Y más a los hijos, porque los hijos son el resultado a veces de los padres. Y vamos a poner un ejemplo. Hace poco tuvimos a Jafet Lora, que también viene de una familia cristiana. El papá era predicador, viajaba mucho, había muchas exigencias, pero él tenía sus planes, tenía sus cosas que hacer, ¿no? La escuela, pasó por un tiempo de rebeldía. Entonces, ¿cómo fue esa parte suya después de pasar la niñez y venir esa etapa donde usted quiere experimentar? Y es que es ahí precisamente donde se empieza a desarrollar una batalla campal, ¿verdad? En la vida de los hijos de los pastores, porque te voy a dar una idea. En el tiempo cuando yo fui hijo de pastor, que fue hace como 800 millones de años, ya tengo 59 años de edad, por eso digo En el eso, año ¿verdad? 1600. Sí, me vi a Cristóbal Colón cuando vino, no, sí, por supuesto que no. Eh, Me recuerdo que en esos tiempos el evangelio no cambia, la idea del evangelio no cambia, ni debe cambiar, porque el evangelio es el vehículo que nos trae a Jesús. Y Jesús no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy, todos los siglos. Sin embargo, el orden ministerial cambia bastante. En ese entonces, ponerme, por ejemplo, unos pantalones cortos para Los ir al shorts. campo a jugar, unos shorts, era imposible, o sea, me los ponía pero de escondidas. Mientras los hijos de todos los hermanos jugaban fútbol, que me encantaba jugar fútbol, Pelé era mi estrella favorita, pero yo no lo podía mencionar, yo no podía mencionar a Pelé porque era pecado, era asunto de, tal vez con mi familia no era tanto que asunto que era pecado, pero tal como tú dices, las personas que nos veían como hijo de pastor, era más probable que no aceptaran que yo pensara en fútbol, que pensara en pegarle una patada a un balón, en querer ser arquero, en querer ser delantero, en querer también dar el salto de Pelé con el número 10 en la camisola. La única camisola que nos querían ver era una camisola sin número, con una corbata y al frente orando, ¿no? Entonces, mientras otros hijos de otras personas tenían libertades como para ir a la playa, por ejemplo, y poderse bañar libremente. Yo tenía que ir a la playa y bañarme en pantalón. No se puede quitar la camisa, No, ¿no? No se puede no, enseñar no, carne, nada. eso era, era casi un boleto para no entrar al cielo, ¿verdad? Entonces, era duro para nosotros, por lo menos en la parte nuestra fue bastante duro. Tal vez no fue, y bueno, y sé que era duro para nuestros padres también, porque uno como padre obviamente quiere lo mejor para sus hijos y los quiere ver felices, pero también estás viendo los hijos de los demás, estás viendo las otras familias. Por ejemplo, es difícil cuando puedes ver de que, por ejemplo, un joven se hace un corte de cabello, por lo menos en ese entonces. Hoy yo veo no, la cosa ha cambiado, me hubiese gustado Sí. haber nacido, no, la verdad que no creo que me hubiese gustado haber nacido hoy, ¿verdad? Soy muy feliz, pero, por ejemplo, tenían un corte de cabello. Me recuerdo que en aquel entonces hubo una ocasión cuando yo me fui a quitar el cabello, pero a la rapa, sin nada de cabello. Y cuando llegué a la iglesia, pues uno de los diáconos me dijo que por qué me lo quité así, que yo no tenía por qué andar con ese cabello. Y volteó a ver a su hijo y le digo, pero Y su hijo. ¿y su hijo? Ah, no, pero es que tú eres el hijo del pastor. Oh, wow, decía, o sea, es una cosa bastante tremenda, ¿verdad? Como hijo de pastor te tienes que saber la Biblia, como hijo de pastor tienes que saberte todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, los apócrifos, tienes que saber explicar por qué Martín Lutero inició la Historia. Reforma, tienes que Historia. saberlo todo, ¿verdad? Y tienes que ser el mejor en tu escuela, no puedes darte el lujo de llegar tarde un día, o sea, era bastante marcado el ser hijo pastor. Claro que nos metió o ese sistema también nos metió
a una búsqueda del Señor increíble, porque sabíamos que en Él podíamos depositar todo lo que nosotros teníamos y buscar en Él todo lo que queríamos buscar. Pero había una parte o existió una parte muy difícil y animo a los pastores y a los hijos de pastores que hoy están viviendo tal vez una mejor vida o que de pronto tuvieron una vida como esta. eh, Hay algo que marca la vida de muchas veces de nuestros hijos y es lo siguiente: entregamos nuestro tiempo, entregamos nuestro conocimiento y hasta nuestro amor a los hijos de otras familias y los hijos nuestros se quedan sin eso. Por ejemplo, es difícil y es duro ver que un pastor abrace con mucho amor a un joven que tiene problemas, eh, qué sé yo, problemas de asuntos de carácter, por decir algo. Un joven que es muy enojado y el pastor venga y lo esté tratando, le dé sus tiempos de consejería, lo trate, lo abrace, ore por él y haga todo esto y al final entra a casa y tú estás viendo como, hola, soy tu hijo, papá, me toca a mí el abrazo y que te diga, mi hijo, apúrese porque tráigame mi saco, mi corbata, lústrame mis zapatos, que nos vamos para la iglesia, ¿no? Y mi abrazo. Vamos, vamos, usted es hijo de pastor, vámonos. Es como que viene con el título, viene con Como eso que no, por default ya por sabe default. lo que Sí. le toca. Es como que tienes que hacer algo que no pediste hacer o naciste en un lugar donde no pediste nacer, ¿verdad? Y hoy, por supuesto, las cosas han cambiado. Yo felicito a los pastores que piensan y creen que primero y ante todo, yo lo creo, tu primer ministerio es tu familia. Amén. La primer mujer que debes de ver y cuidar es tu esposa, tus hijas y tus hijos, porque ellos también son parte del ministerio. Y eso evita un sinfín de problemas. Obviamente no estoy criticando a mi viejito, que ya está con el Señor, y mi mamá también ya están con el Señor. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron a su alcance y como ellos también fueron enseñados, ¿verdad? Entonces, esas son más o menos unos, ¿qué te diría? Unos centellos de lo que fue la niñez y la juventud en mi persona, ¿verdad? Sí, es que los tiempos cambian. Yo obviamente recuerdo que antes se preocupaban más por qué se vestían, qué andaba puesto, cómo me miraba. Incluso los señores éramos muy tradicionales y muy conservadores. Ahora obviamente con cuestiones del mundo, cómo va cambiando el mundo, los tiempos, la información en la televisión, las redes sociales, ha venido a afectar mucho, no solamente en el mundo en general, ha entrado a la iglesia. Esos cambios radicales en las personas. Antes la gente era más recatada, las mujeres eran más recatadas. Y no estoy hablando ni estoy señalando ni caer en religiosidad, ¿verdad? De que Claro. tienen que usar la falda 3/4 abajo de la rodilla, ni nada por el estilo, pero sí, obviamente, antes las mujeres eran muy recatadas. Y estamos en un tiempo ahora que todo va rápido. Y ahora como el que más enseña, como que es el que más popular es. Pero bueno, esa es otra historia para otro día. Ahora, usted como padre, apóstol, ahora que ya tiene sus hijos, que ahora están en el ministerio de pastorado, me estoy saltando hasta adelante, pero ya vamos a regresar un poco más atrás. ¿Cómo aplica lo que usted vivió siendo hijo de pastor a sus hijos? Porque sus hijos también nacieron dentro de una familia cristiana. Ahora, ¿cómo lo aplicó con ellos? Ahora, en mi parte, con respecto a mi vida, en ese lado, es un poco diferente. Le doy gracias a Dios porque ya mis hijos todos son mayores. Dos de ellos, son tres hijos, ya están casados, tienen su familia. Y bueno, no voy a decir la dicha, pero tengo la libertad de decir que vivo solo con mi esposa. Entonces, estamos como tranquilos, como pareja. Ellos viven en otro país total, ¿verdad? Pero a ellos, basado en lo que yo viví, sí pude darle la libertad de elegir lo que ellos quisieran. Recordemos que la salvación es personal y nuestro trabajo como padres es ser sacerdotes de la familia, cuando hablamos en el sentido ministerial. Yo no puedo exigirle a mi hijo o tal vez obligarlo a que vaya a la iglesia porque tiene que ir a la iglesia porque yo lo digo. No, yo puedo forzar a mi hijo a que vaya a la iglesia conmigo con mi ejemplo. Porque es difícil decirle a tu hijo, mi hijo, vamos a la iglesia cuando acabas de estar haciendo saber ni qué, haciendo qué tanta cosa con tu esposa, haciéndola sentir mal. Por ejemplo, el hijo, por supuesto, no quiere ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia si mi papá es así? Yo no quiero ir a la iglesia. Pero cuando con el ejemplo nosotros forzamos a nuestros hijos a ir a la iglesia, es decir, no tengo que decírselo,
mi hijo me va a decir, papá, yo quiero ir contigo porque quiero ser como tú. Yo quiero ser exactamente como tú, papá. Y eso que tú tienes, yo lo quiero. No tengo ni por qué hacer mucho esfuerzo para decirle, ven hijo, yo te enseño en dónde está la fuente de todo esto, ¿verdad? Entonces, con mis hijos fue bastante diferente, les di bastante libertad. Tengo el primero, por ejemplo, Rafael, que vive en Estados Unidos, casado con sus hijos. Es un hombre que, gracias a Dios, le sirve al Señor. Él fue él, nacido en Estados Unidos, por supuesto, US Marine, fue con los Marines, regresó, Dios lo bendijo, trabaja para el gobierno, está muy, muy bendecido, en todo el sentido de la palabra, es muy bendecido. Y lo que más me gusta de él es que predica la palabra de Dios. Nunca eh, he llegado con él a decirle, mire, esto está incorrecto. Le ayudo cuando yo veo algo que no está bien, que ha sido tal vez muy, pero muy poquitas veces, ¿verdad? Al contrario que como cuando yo crecí, cuando yo predicaba, mi papá tenía, no un iPad, mi papá tenía un papel y escribía. Escribía mientras... Y yo veía a mi papá y me daba miedo predicar porque él estaba escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y al final me decía, por ejemplo, dijo 20 aleluyas que no iban dentro del sermón. Mi papá era profesor en teología. Dios, sí, había bastante exigencia. Este versículo no lo aplicó correctamente con esto. El contexto de este versículo era diferente a esto y lo otro. Y Dios mío, era una cosa que yo tenía que dar una cátedra sin haber estudiado la primaria en el bíblico, pues, ¿verdad? Por decir algo. Pero a mis hijos les di esa oportunidad que estudiaran y que fueran ellos. Les fui ejemplo. Les enseñé el camino de la salvación, porque al final la misma palabra de Dios dice, no dará cuenta el Padre por los hijos, ni los hijos por los padres. Sí daremos cuenta al Señor por como nuestra parte, como padres, como sacerdotes, tanto papá como mamá, de los hijos. Entonces, dar un buen ejemplo, instruirlos en la palabra cuando ellos están pequeños, ese es nuestro trabajo. Lo demás se encarga el Espíritu Santo, se encarga el Señor, ¿verdad? Entonces, para ellos fue un poquito más fácil, pienso yo. Sí, le hago la consulta porque estamos en nuevos tiempos, ¿no? Ahorita ya pues todo va cambiando y su tiempo cambió. Usted se dio cuenta que había que nivelar, porque esa es otra situación, creo que a veces sale de descontrol entre los ministros, líderes de las iglesias, que pasan todo el día en la iglesia y no le dedican tiempo a la familia. Entonces, creo que ahí se debe de nivelarnos porque Dios nos da el primer ministerio que es la familia. Y también si lo llamó a ser pastor, apóstol, profeta, tiene su ministerio, pero sabe que le tiene que dedicar tiempo a su familia. Y yo creo que por ahí también va el detalle, apóstol. Incluso hay familias, y es alarmante, lo hemos comentado en el podcast, que de 10 familias, 8 se están separando y la mayoría son cristianas. No estamos hablando ni que no fueran cristianas. Por lo mismo creo yo que no se está todavía, o no se ha entendido que Dios nos ha dado una familia y que tenemos la responsabilidad como sacerdotes de la casa de dedicarles tiempo, de pasar tiempo con nuestros hijos y no exagerar en ciertas cosas que el Señor nos ha dado, que es el ministerio también de la iglesia. Claro. Y para todo hay tiempo para la iglesia, tiene que haber tiempo para la familia, para todo tiene que haber tiempo, que es algo que usted me está comentando ahorita. Claro, lo dice el proverbista, ¿verdad? Que debemos de darle tiempo a todo, hay tiempo para todo, hasta para morir hay tiempo. De hecho, pienso que debe de haber pues ese balance. Pero lo primordial es lo primordial. Por ejemplo, yo quisiera predicar todo el tiempo. Para mí predicar es esto que estamos haciendo, hablar del Señor. Para mí es lo mejor que puede haber, ¿verdad? Pero hubo un tiempo cuando pensé, no me importa no dormir, no me importa no comer, no me importa, hasta que escuché a un siervo de Dios que hablando me dijo, no, tú tienes que cuidar el templo de Dios y te estás convirtiendo en templo, ya vas como por catedral más o menos y pronto vas a ser un megatemplo, ¿verdad? Entonces, no cuidado, ¿verdad? Entonces, bajarle las tortillas. Exactamente, y al panito con ajo y todo gaseosa, eso, ¿no? Sí. Entonces, justo como eso, de igual manera debemos de pensar en que nuestra familia también nos necesita. No ser candil de la calle y oscuridad en casa, ¿verdad? O sea, tenemos que saber que con el ejemplo se predica mejor. Es lindo cuando alguien viene y dice, pastor, yo quiero ser como usted. Yo quiero que mi familia sea como usted. Cuando viene una persona, la esposa de un miembro de la iglesia, y dice, pastor, yo quiero tener lo mismo en mi casa. ¿Podría ayudar a mi esposo? ¿Y qué es eso? Pues veo cómo usted trata a su esposa, veo la felicidad que ustedes tienen, veo la felicidad como familia. ¿Cómo hago eso?
es por ejemplo. Jesús predicaba con ejemplo. Claro, él predicó parábolas, habló por parábolas, no dio muchas enseñanzas, pero la mayor parte y lo más fuerte que el Señor enseñó fue por ejemplo. Por ejemplo, los discípulos llegan y le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús no los llevó y le dijo, miren, ustedes dos vénganse para acá porque todos ustedes al final son cizaña, vos Judas me vas a entregar, vos Pedro sos muy bravo, pareces de Honduras, muy enojado. No, eso es broma, es broma. Entonces, pero ellos vieron algo en Jesús, fíjate, ellos vieron algo en Jesús y vieron que Jesús era capaz de hacer milagros en el instante. Jesús era capaz de cambiar las cosas con su voz. Jesús era capaz de cambiar la vida de alguna persona con su mirada. Y ellos al verlo dijeron, yo quiero eso. Pero se daban cuenta de que Jesús gastaba mucho tiempo con su Padre, con el Padre Celestial. Entonces ellos notaron, dijeron, este poder él lo está recibiendo de su Padre, de la unión de su familia, su Padre y el Espíritu Santo. Entonces, si él lo está tomando de la oración, lo que más nos conviene es orar, pero nosotros no podemos. Vamos a ir con él que nos enseñe cómo orar. Si eso lo trasladamos nosotros al sistema ministerial, qué lindo es cuando viene una familia y te dice, pastor, yo quiero ver eso en mi familia. O que venga el pastor, el miembro y le diga, te pregunte, pastor, ¿habrá una posibilidad que su esposa me ayude para que aconseje a mi esposa, para que ella se porte como ella? Y de pronto yo tenga que decirle, espérate, mi hijo, que no es con ella el asunto, es contigo, tú y yo tenemos que primero entrarle a esta situación y aprender qué es lo que queremos hacer respecto a eso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, es por ejemplo que la mayoría de las cosas se aprenden mejor, es por ejemplo que el Señor nos enseñó y es el ejemplo que nos lleva a eso. Entonces sí, pienso que los ministros deben de darle mucho más tiempo a sus familias y las cosas serán mucho mejor. Es más fácil reunir a un grupo de personas que ya te llamaron para que les prediques, les enseñes, les ministres algo, a llamar a un grupo de personas porque les quieren ministrar algo porque no lo están haciendo. Y tratar de convencerlos a que necesitan cambiar. Es mucho, repito, más fácil que ellos vengan y digan, pastor, yo quiero cambiar esto. Están abiertos, ahí está. Pero ¿qué fue el ejemplo? Con relación a la familia, pienso que los pastores debemos de darle bastante tiempo a nuestra familia. Dedicarle tiempo especial. Ese tiempo que llamamos de calidad a nuestra familia. Cuando lo hacemos, las cosas trabajan mucho mejor. Jesús en la cruz vio al discípulo amado y ¿qué le dijo? No le dijo, mira, si no dejas a mi mamá ahí, no vas a venir al cielo conmigo. No le dijo, hey, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Yo podría decirle a los padres de familia que son ministros hoy, pastores, he ahí sus hijos. He ahí su familia, y a los hijos decirle, hijos, he ahí sus padres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando honramos a los padres, vamos a tener larga vida. Y a nosotros los padres nos dicen, ustedes, papás, cabezones, en versión Admer Guzmán, por supuesto, no inciten a ir a sus hijos. Y como ministros, con todo respeto, y este es un punto muy, no para controversia, no para que alguien vaya a crear problemas, es un punto muy personal, es una convicción propia. A veces nosotros incitamos a ira a nuestros hijos al no darles el tiempo que ellos se merecen. Porque la ira es un sentimiento que nace después de que uno se siente solo, de la ausencia, de la incapacidad, de que alguien nos ayude, de muchas situaciones. Pueden nacer de muchas raíces. Entonces no los incitemos, más bien démosles amor. El amor, dice la Biblia, que cubre multitud de pecados. Y hablando un poco de ira y de sentirse solo, pastor, llegando a la adolescencia, pastor, ¿tuvo tiempo de rebeldía? ¿Pasó esa temporada de rebeldía usted? Entremos en detalles. Detalles, Padre Santo. ¿Cómo fue esa etapa? Difícil porque tomando en cuenta esa base, Guatemala estaba cruzando por un tiempo bastante fuerte y tuve la oportunidad de hacer algunas cosas y llegando el tiempo cuando ya iba a salir de mi
de mi carrera, la primer carrera profesional, que fue perito contador, no sé cómo le llamarán en Perito otros, mercantil. perito mercantil. Sí. En mi caso fue contador, me gustaba la contabilidad, me Sí, gustaba, sí, sí, sí. me gustaba. Entonces, am, recién terminando, tuve que salir de Guatemala. Me tuve que ir por toda la situación que vivía en Guate. Yo no quería nada de eso. Entonces me fui. Repito, tomando como base todo, cómo estaba como suprimido todos mis sentimientos, mis deseos de esto, mis deseos de aquello. Llegando a Estados Unidos, tuve el tiempo de llegar a un lugar donde sí se me ayudó, sí hubo mucha ayuda, pero eran unas cositas que no me gustaron. Y de pronto pensé que había visto la libertad. Y como al año y medio de estar ahí, boom, voy a decir, me perdí, ¿verdad? Me salí del evangelio. Uno nunca realmente sale del evangelio. Se apartó. Exacto. Se apartó. Sino que uno no hace las cosas de acuerdo a lo que ha sido enseñado. Porque en el corazón uno sigue creyendo en Jesús, pero uno sabe que está haciendo mal, ¿verdad? Uno está apartado de hacer lo bueno. Uno está apartado de hacer lo que nos dice el camino, Jesús, que hagamos. Entonces estamos por veredas. Por eso la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y Él dice, Él va a exhibir, bueno, en total, ¿verdad? Nuestra justicia como la luz, porque el que defiende los justos de Jehová. Pero nos dice también que si nosotros confiamos en Él, Él va a enderezar nuestras veredas. O sea, Él ya sabe que íbamos a agarrar por atajos que no eran nuestros, ¿verdad? Porque así es el humano. No sé, tal vez habrá un humano por ahí que no es tan humano y nunca le ha pasado. Y qué bueno, ¿verdad? Ojalá hubiera estado cuando le tocó a Jesús y a la mujer, a aquella mujer pecadora, ¿va? Él se hubiera podido tirar la primera piedra. Pero yo no era uno de ellos. Yo definitivamente, yo fui uno de los que, si hubiera estado ahí ese tiempo con Jesús y la mujer pecadora, como le llaman, yo le llamo la mujer necesitada. Pero le llaman la mujer pecadora y para entendernos, yo creo que yo habría llevado como unas 40 piedras y todas las hubiera botado, hasta hubiera quitado de otros y tirado también, pero me hubieran hecho falta piedras para tirar al suelo. Sí tuve mi momento en el cual descuidé mi relación con el Señor, descuidé mi fe, no mi creencia, pero sí mi fe en el Señor, porque la fe es lo que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Cuando la fe nuestra está muy marcada, amado, no importa que haya a tu alrededor, tú permaneces fiel. Entonces, tuve en el tiempo en el cual quería saber, por supuesto, qué era la rumba, qué era la bachata, no, la bachata todavía no estaba, qué era la salsa, qué era la cumbia. Pues, humano, joven, imagínate, guapo y hermoso, mira. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Aproximadamente 20 años por ahí, 19, 20, 20. Estaba bien No, joven, sí, estaba joven. y guapísimo, ¿verdad? Yo no sé qué pasó con el tiempo, me puse feísimo, ¿no? Entonces, quise conocer ese ambiente y obviamente tuve un descuido, pero en medio de todo eso, lo que vale más recalcar, más que mi descuido y más que el apartarme del Señor, es la misericordia de Dios. Cómo Dios, a pesar de todo eso, y aquí sí que, perdón, pero tengo que decirlo, Dios siempre permanece fiel. Amén. La fidelidad de Dios es tan increíblemente grande que aunque estés en lo peor, el Señor te va a alcanzar, porque cuando Él te eligió, no hay diablo, no hay situación, no hay pecado, no hay apartamiento que te hagas que te vaya a mantener alejado de Dios siempre. Dios, con lazos de amor y misericordia, va a ir por ti y te va a traer. Yo sí creo ser esa oveja perdida, que el Señor dejó las 99 en el cielo y se fue por la negrita, por la mía, por mi alma se fue y me fue a alcanzar. Entonces tuve ese tiempo, obviamente regresé pronto al Señor. Pronto, ¿verdad? Volví al Señor y seguí. Luego seguí mi vida. Y con el tiempo me pasó un problema muy fuerte. Porque estaba pastoreando también en Estados Unidos. Y tuve una situación que otro pastor creó. Y de nuevo mi fe falló. No me da pena decirlo, mi fe falló. O sea, como decimos nosotros aquí, le cerrocharon el piso. Exactamente. Sí, aquí le pusieron el pie. Y así. algo más. En Sí. Guate decimos, me pusieron zancadilla, ¿verdad? Sí, claro. Pero, y en el momento cuando más necesité a mis amigos, los ministros, los pastores, los de corbata, los ungidos, se fueron, desaparecieron. Me creo que quedó un amigo que creo que andaba peor que yo. Entonces, no estábamos bien, ¿verdad? Y entonces yo decidí por estudiar. Yo saqué 2 licenciaturas en Estados Unidos, estudié,
pero hacía algo. Dije, ya no quiero nada. Y esta vez no me alejé, es decir, como en pecado, ¿verdad? Sino que me alejé de lo que era lo Lo ministerial. ministerial. Entonces empecé a buscar algunos lugares, empecé a trabajar en hoteles. Dios me permitió trabajar en management allá, o sea, en hotelería, pero como Gerente, como en gerente. gerencia, en Ujú. gerencia. Eh, y Dios me dio un buen trabajo. Executive Management, obviamente estudiando allá, pues Señor me dio el don, óigase bien, no soy tan inteligente, Dios me dio el don de poder hablar muy bien el idioma inglés y el español, Sí, lo por he escuchado, supuesto. lo he escuchado. Lo he Gracias, escuchado y traduce también muy bien. el Padre es lindo, Sí, de traduce veras. muy bien, Ahí la está, verdad. ahí me refiero a la misericordia de Dios que es tan bueno, porque yo hubiera sido Dios, yo creo que estuviera solo en el mundo, me hubiera volteado a todo el mundo, no sé. Pero Dios no lo hizo, me amó y, y, y bueno, estoy una noche en un lugar, estoy en un restaurante porque también me gustaba mi carnita, mi New York steak y me gustaba comer, espero que a nadie le dé hambre ahorita, pero mi New York steak solo con tomate encima. Pero como no estaba yendo a la iglesia, no estaba bien con el Señor, me gustaba tomarme un poquito, decía yo, un poquito. Hay que tener cuidado con los poquitos. Es solo un poquito, hay que tener cuidado con eso. Yo me tomaba una copita nomás de whisky. Me gustaba tenerlo ahí, era sabroso. Pero es que era como calidad, no era con mi corbata. Ejecutivo, sí, Oh, sí, ejecutivo. pues Me tremendo sentía ejecutivo ejecutivo. y... Me encantaba que me vieran como tal y hasta así, ¿no? Total, se acerca un hombre. Y eran como las 7:30 de la noche. Se acerca un hombre y por supuesto había música, ¿verdad? Y música peruana. Buenísimo los peruanos para la salsa. Y también para adorar a Dios, ¿verdad? Kadosh. Lindísimo para adorar a Dios. Entonces se acerca el joven, más joven que yo, y me dice, usted es pastor, ¿verdad? Y le digo, viendo para todos lados. Y como la verdad no era pastor, Pero tenía el llamado. pero lo Pero estaba ejerciendo. Ajá, pero tenía- No, yo no soy pastor, estás equivocado. Y sigo comiendo. Dice, no, usted tiene algo de Dios. Usted es ministro, usted predica. Y yo como, ¿y a qué horas te vas? y le digo, bueno, sí, cuando dijo predica y eres ministro, no lo pude negar. Porque ustedes encontrarán que si de pronto encuentran algún ministro que por alguna razón cayó de la gracia de Dios, es un vocablo que no mucho me gusta, pero es el que más entiende, y como es el que más entiende, lo uso, hay que apoyarlo y ayudarlo, porque si hay algo que no van a negar nunca, es cuando eres llamado. Da vergüenza decir soy llamado y estoy en esto. Da vergüenza, una vergüenza increíble. Y le digo, sí, yo tengo un llamamiento a predicar y hacemos lo que podemos. Algo así respondí. Y me dijo, mire, ¿sabe qué? Le pregunto y todo esto, porque yo lo he visto. Y le digo, no, nunca te he visto a ti, nunca te he visto a ti. Y me dice, es que ¿sabe qué pasa? Me dice, yo también. Él no sabía que yo era hijo de pastor, ni que era ministro. Él estaba hablando lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Y él me dice, es que yo también soy hijo de pastor. Y yo estaba allá, me dice, yo lo estaba viendo. Y por un momento dije, ¿cómo así, verdad? Dije, pero no era nada de eso, ¿verdad? Sino que me dice, lo estaba viendo y el Señor me envió a hablarle a usted y a decirle que este no es nuestro lugar. Yo soy ministro de alabanza y puedo reconocer a un adorador. Me hizo llorar casi como lo que siento ahora mismo. Ah, por eso los ministros de alabanza no deben nunca de parar de hablar cuando Dios les hable, porque un ministro de alabanza es un levita que su oficio que Dios le ha dado puede ser usado donde sea. Y tocó mi corazón y me dice, este no es nuestro lugar. Y me dijo, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, me dijo, vamos, salgámonos de aquí. Dije todo, pagué y me fui. Y afuera nos reconciliamos con el Señor. Él se fue a lo suyo, regresó no sé a qué iglesia, y yo me fui a lo mío también, y desde ahí no volví a dejar al Señor. Y le dije, Señor, si tú tuviste misericordia de mí, esto es. Entonces empecé a trabajar de nuevo, empecé a levantarme, empecé a visitar algunos países, Centro, Sur, América, Norteamérica, también viajé por muchos lados y por el trabajo que tenía me daba el orgullo, podría decir, o el privilegio. Me daba el privilegio de poder costear servicios, campañas, en fin. Y de pronto el Señor un día me habla a través de un siervo de Dios
y me dice, te quiero en el pastorado. Yo te llamé para ser pastor en un servicio donde no había razón por la cual él me hablara. Dios me habló, porque él siempre tiene la razón, el Señor. Y me habla y me dice, yo quiero que seas lo que te hice desde antes que nacieses, en el vientre de tu madre, tus padres son pastores. Total, me habló. Y bueno, acostumbrado a oír tanto eso, dije yo, amén, 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 pero ahí lo dejé. Yo quería seguir en mi trabajo y dije, bueno, si ya voy y predico, porque tengo que irme de pastor. Lo menos que yo quería era ser pastor. Lo menos que yo quería era eso. Todos los pastores dicen lo mismo. No, es que... Todos dicen lo mismo. Decía yo, no, yo puedo predicar, puedo cantar, puedo hacer esto, puedo lo que sea. Puedo ser alfombra para que pase un pastor encima de mí, no importa. Pero no quiero ser pastor, no quiero estar a cargo. Es que se sufre. La vida de un pastor es sufrido. Es lindísimo, pues. Pero es sufrido. Por eso, cuando Dios te llamó a ser pastor, eres escogido y Dios te dio exactamente lo que se necesita para ser pastor. No te preocupes, Dios va a estar contigo. Y Dios te va a usar. Y Dios te va a levantar. Y Dios te va a apoyar. Y Dios te va a dar todo. Pero en el proceso, uno no lo quiere hacer. Porque cuando se está pasando los procesos, esos desiertos, uno quiere un vasito de agua y no hay nadie que se lo dé. ¿Verdad? Entonces, tú das galones de agua, garrafones de agua, tanques de agua a medio mundo. Y cuando tú necesitas tan solo un poquito, no hay nadie. Esto es muy difícil, pero Dios está con uno siempre. Cuando en el momento, cuando uno siente que está uno demasiado sediento, viene el agua y viene del cielo. Y es un agua mucho más sabrosa la que puedes escoger. Entonces, seguí trabajando y un día, una mañana, íbamos a punto de hacer, no para mí, no para mi bolsa, por supuesto, pero para la empresa a la cual trabajaba, los hoteles. Íbamos a hacer una buena cantidad de dinero y había un grupo de personas que habían llegado de otro país para contratar cuartos por una gran cantidad de tiempo. Entonces se me había dicho de que tenía que asegurarme que el desayuno estuviera bien y en fin, los hoteles donde el desayuno es gratis. Pero la gente no bajó, era ya de mañana y no bajaba, ya eran las 10 de la mañana, no bajó y dije, bueno, guardemos todo. Y como 10 minutos después aparece el grupo. Corro hacia la cocina, le digo a todos, saquen la comida. Y dice, oiga, Mr. Eddie, we already put everything out. Ya guardamos todo, ya guardamos todo. Y le digo, no importa. Y me llevo en Guatemala le decimos charola o un plato de huevos ya hecho. De esos que se ponen en los chefing dishes, ajá. Y ¿cómo? En la bufetera. En una bufetera. Entonces saco nomás el plato. Y cuando salgo de la cocina y trato de abrir la puerta, que había que hacer este estilo en la manecilla de la puerta para poder salir, mi cuerpo tronó. Hubo un ruido, hizo ¡prac! Pero se oyó fuerte y empecé a temblar. Obviamente boté los huevos, ¿verdad? Se cayeron. Le cayeron. Y mi cuerpo empezó a temblar, no me pude parar, me detuve sobre las paredes. Larga historia corta, llegó emergencia, llegaron los bomberos, me llevaron a un hospital muy bueno. Esto sucedió en California. Me tuvieron que poner Soma, una droga fuertísima, creo que es la segunda después de la morfina. Para liberar el dolor. Para liberar el dolor, porque era extremadamente fuerte. Pasé 5 días hospitalizado. El doctor dijo, usted se golpeó tremendamente el último huesito de su columna y si lo toco le doy nomás 35% de probabilidades de que usted quede bien, si no va a quedar como un vegetal en cama. Usted se golpeó muy fuerte. Le digo, ¿cómo me golpeé si solo fue? Y cuando estaba tratando de explicarlo, sentí que Dios me dijo, no, golpeado no estás, es que no me entendés. Te dije que te quiero en el ministerio. Y dije yo, no creo que sea, no. Y seguí yo pretendiendo que todo estaba bien. Escuchó la voz. Sí, bueno, lo escuché en mi corazón, claro, no audible, claro, porque no puedo mentir, pero sí, claro. Lo sentí aquí, Dios me habló. Pasé 5 días ahí. En esos días escribí 13 canciones, que las canto en mariachi, por cierto, lo puede encontrar en YouTube. Si usted pone ahí Edmer Guzmán, ¿puedo dar un poco? Sí, claro, dele. Edmer Guzmán cantando, y si pone ahí mariachi va a encontrar unas canciones lindísimas, algunas conocidas, pero otras que el Señor me dio ahí muy lindas. En el hospital. En el hospital. Sí, tengo un amigo que está cerquita. Ajá.
que también cuando ha tenido accidentes en moto ha sacado un álbum por cada accidente. Yo creo Cuando que el Señor lo tiene ahí. lo Usted conocemos, conoce, yo creo sí. que sí, pero no hace caso. Pues ¿verdad? no hace caso. Sí, hay que bautizarlo otra Sí. vez, pero en aceite, pero aceite de carro quemado, ¿no? Entonces sucede de que estando ahí un viernes, llegó un médico, coreano, por cierto, wow. Esto Y tiene que ver con mucho. va para Corea, me Voy comentaste. para Corea la otra semana, en la semana y media. Entonces, wow, qué tremendo, gloria a Dios. Entonces, el coreano llega y me dice, a ver, Mr. Guzmán, let me see your files. Y empieza a leer y me dice, ok, you're ready to go. Ya está listo para irte. Y digo, ok, me voy hoy. Dije, pero me dijeron que no podía caminar. Pero en 2 días el Señor rehabilitó increíblemente mi cuerpo. De no poderme levantar a la silla de ruedas, al caminador y a caminar con bordón. En 2 días. 2 días. En 2 días fue una cosa increíble. Los doctores decían, no sabemos qué está pasando con usted. Algunos decían, este se está haciendo. Solo mi dolor podía decirles que no me estaba haciendo el loquito, ¿verdad? Ajá. Y llegó el doctor y en fin se fue. Dije, ok, empecé a preparar mis cosas ahí como pude. De pronto, como al mediodía, entra otro doctor, un americano. Y lo mismo, ¿no? Mr. Goodman, le sí, how you doing? Y le dije, ¿a qué hora me voy? So I can call my people and have them come pick me up. Y para llamar a mi gente que me venga a traer. Y él dice, no, todavía tengo que ver. Y luego me dice, your chart, ¿verdad? Tengo que verlo. Y me dice, ¿cómo así que ya te vas? ¿Quién te dijo que te ibas? Pues el doctor, le dije en la mañana. El doctor que vino. Y él responde esto. No hay otro doctor. Yo soy el doctor de turno. Entré anoche a las 12 de la noche y termino mi turno hoy a las 10 de la noche. Y entendí. Señor, a donde tú digas, aquí voy. No quiero otro golpe, porque el otro me lleva a conocer al hermano Pedro y no quiero ir a conocer todavía ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, no quiero conocer a ninguno de ellos. Allá están bien ellos con él. Entonces, salí de ahí, pasé todavía 2 años recuperándome. Empecé de nuevo, seguí predicando con mucho cuidado, por supuesto, hasta que el Señor me lleva a Guatemala. Ya no trabajé y me voy de ganar un bonito salario semanal con bonos y todo del hotel a Guatemala a ganar zero, como dicen, zilch, en alemán, 0. Pero el Señor nos permitió entonces en Guatemala, con la ayuda de Él, trabajar para Él y construimos lo que ahora se llama Ministerios Tribu Abundante, guatemalteco Tribu Abundante Internacional. En espacio de 10 años, Dios ha levantado ese ministerio. Yo solo he trabajado para Él. Yo solo soy el que trabaja y el que pongo la carita, sí. Pero quien lo hace es Él. Tenemos varias iglesias ahí en la capital bajo cobertura, algunas que se han iniciado con nosotros, algunas iglesias en México, que algún día espero vean este video, en Nicaragua. Y Dios está haciendo obras tremendas, pero todo por obedecer al Señor. Ahí es que en el proceso del hospital aprendí algo. Aprendí que la fe me levantaba de ahí, pero aprendí la fe de una forma diferente a como la gente lo ve. No sé si te la puedo explicar. Claro. La fe, muchas veces cuando hablamos de la fe y cuando hablamos de lo que se dice en los evangelios de la fe, Mateo, Marcos, y creemos de la fe como del tamaño del grano de mostaza. ¿Verdad? Decimos, es que si tuviera fe como él. Y claro, habla de eso, pero eso no es todo lo que habla de la fe. El Señor no quiso hablar todo eso, pues es que hay que profundizarse en las Escrituras. Y aconsejo a cada quien que lea la Biblia, órele al Espíritu Santo antes de leer la palabra de Dios. Siempre, órele al Espíritu Santo a leer la palabra del Señor, porque si no solo va a estar adquiriendo conocimiento o letra, y la letra mata. Pero el conocimiento ungido por el Espíritu Santo te recuerda las cosas que Jesús dijo. Y alguien dirá, pero es que yo no estuve ahí. No importa, te va a decir lo que él quiso decir. Entonces entendí esto de la fe. No solamente habla por el tamaño pequeñito de la fe, sino que habla primero de lo duro, de la entereza, de la capacidad de ser incambiable, inquebrantable, como el grano de mostaza.
Fíjate que tú puedes agarrar un martillo y golpear un maíz, un arroz, lo que tú quieras, y en la primera se despedaza. El grano de mostaza no, es muy duro. Claro, lo puedes quebrar, ¿verdad? Obviamente, al mucho golpe lo vas a quebrar, pues un granito de mostaza. Pero resiste. Es más resistente que cualquier grano que tú puedas pensar. Entonces, primero nos habla de una resistencia, de ser, que sea duro, que sea inquebrantable, que la fe, aunque sea pequeña, fíjate, o sea, ya no es que la fe tiene que ser pequeña para poder actuar. No, es que aunque sea pequeña, eso pequeño tiene que ser primero inquebrantable. Dura, 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 que nada la pueda mover. Esa fe en Cristo Jesús. Luego, esa fe es rápida. Muchos creen en una fe que se lleva mucho tiempo. No quiero decir que Dios de pronto no nos haga esperar algún tiempo para que contestarnos algo que le estemos pidiendo. Claro que sí, hay tiempo de esperas. Hay tiempo de esperas porque hay procesos que muchas veces tenemos que pasar. Pero depende también de tu fe. Si mi fe es como el grano de mostaza, primero pequeño, no importa que sea pequeño, no es que tenga que ser pequeño. Segundo, inquebrantable, duro. Luego, que esa fe sea rápida. Cuando la fe actúa y la sembramos correctamente, ese grano de mostaza, tan pequeño como es, llega a ser uno de los árboles más grandes que puedas obtener o tener en cualquier hortaliza o en cualquier campo. Entonces tu fe, por muy pequeña que sea, tienes que saber que tiene y puede llegar a crecer grandemente, de tal manera que las aves del cielo hagan nidos en él. Las aves buscan árboles fuertes, árboles que cobijen sus polluelos, árboles que se sostengan ante cualquier vendaval para que su nido no caiga. Entonces, si tú anidas tu fe en el Señor, en la roca, las cosas van a cambiar. Si tu fe se anida ahí, crece grandemente. Y si tu fe llega a ser ese árbol de mostaza, es increíble lo que puede hacer en tu vida. Tercero, esta fe que el Señor habla es de esa clase de fe que no puedes mezclar con otra semilla. El grano de mostaza es, ¿cómo le llamarían? ¿Inhíbrido? Creo la palabra. Que no se puede que no ni lo injertar ni nada, no se puede no, modificar. no puede. Gracias. Sí, Muchas no gracias. se puede modificar. No lo puedes modificar. Tú puedes poner un grano de maíz negro, porque existe con un grano de maíz amarillo, con un grano de maíz medio rojito, o con un grano de maíz feo, como hacen muchos agricultores, no voy a decir quién es. Pero meten un café malo con uno bueno y mire qué rico. No, ese café no es de Dios, no es de Dios. ese café no es de Dios, ¿verdad? No es como el que me lleva aquí el amado Fernando a tomar, no sé cómo es que se llama ese lugar. Fernando no termina de hablar de ese café. Es rico, por supuesto, ¿verdad? Pero está rico. Sí. Pero la semilla de la fe o la semilla del grano de mostaza no lo puedes mixtar con nada. Entonces tu fe no la puedes mixtar con la suerte, ni con la brujería, ni la hechicería. Tu fe tampoco la puedes mixtar con otras voces que no sean esto, ¿verdad? Que no sean la palabra de Dios. La fe solo va a crecer abonada, regada con lo que dice la palabra de Dios. Pero si tú comienzas a quererla unir a otra clase de semilla, tu fe se va a morir. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, es necesario que aunque tu fe sea pequeña, repito, no que tenga que ser pequeña. Hermano, yo he escuchado a muchos, ¿verdad? Predican y dicen, hermano, tú tienes que tener una fe del grano de mostaza y todo. No, está bien, pero no es solo eso. Tu fe puede ser pequeña, pero debe ser inquebrantable. Durísima, durísima, dura, dura, fuerte en Dios, como la roca. Segundo, debe ser una fe que crezca y tener esa confianza de que va a llegar a ser uno de los árboles más grandes en tu hortaliza. Y por último, una fe que no la puedes mezclar con nada más. Un grano que no se mezcla con nada más. Entonces vas a tener una fe rotunda, una fe que te va a dar de acuerdo a cómo la siembres.
como siembres tu semilla, porque toda semilla produce de acuerdo a su clase. Así es. De hecho, ahorita que mencionó la Biblia, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ujú. Y la palabra de Dios es espíritu. Entonces, lo que hablaba usted antes de ir a leer la Biblia y querer entrarle un pasaje, ¿verdad? Y aprender conocimiento de parte de Dios, orar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos revele, porque las palabras de Dios son espíritu. Y ese es el problema, que hay muchos científicos, muchas personas estudiadas, que quieren ver a la Biblia como un libro normal y común, que se lee desde la A a la Z, y con eso ya tienen conocimiento, y no es así. Ujú. Es el Espíritu Santo que da revelación, Claro, y nos remonta al tiempo cuando el Señor habla en su momento. claro. Y qué bonito eso, la verdad, que habló que acaba de dar acerca de la fe, porque es importante que ya no nos quedemos solamente con que el granito de mostaza quedó pequeño. Tiene que crecer, pero para alimentar esa fe necesitamos la palabra de Dios. Claro, sí, Definitivamente que sí. Que es el llamado que todos tenemos, a escudriñar la palabra de Dios. sí, sí. Y creo que ese es otro problema, pastor, no sé si me ayuda con esa parte que tenemos hoy en el siglo XXI, que estamos acostumbrados a que nos den una palabra. Ujú. Ya no queremos tener esa comunión con Dios, ya no queremos orarle a Dios, que sea Él quien nos la dé, sino que andamos buscando que un tercero nos hable acerca de lo que Dios nos quiere dar en la vida. Y ya para ir terminando, apóstol, yo sé que tiene que agarrar un vuelo, ya se tiene que ir, pero ya para ir terminando con respecto al ministerio, que comienza su ministerio, ¿cómo fue una vez ya comenzó el ministerio, ahorita que lo va desarrollando? ¿Cómo ha sido ese crecimiento y cómo Dios se ha glorificado en el ministerio Tribu Abundante? Bueno, solo déjame, porque me interesa mucho lo que decías anteriormente. Voy a tratar de decirlo lo más pronto posible o de decirte esto lo más pronto posible. Es tan necesario que tengamos al Espíritu Santo con nosotros siempre, porque hasta el mismo Jesús, anoche predicaba sobre esto, hasta el mismo Jesús supo la necesidad de dejarnos a ese consolador, de dejarnos a ese paracleto, a ese ayudador, a ese guía. Porque imagínate que los discípulos de Jesús, los primeros 12, vivieron con el Señor estudiando, aprendiendo 3 años y medio. ¿Okay? Ese fue el tiempo. Uno se le pierde, lo entrega y pues ahí sabrá que, Dios sabrá qué va a pasar con él al final. Yo creo que es condenado, pero ya no sé lo demás. Pero los otros 11, fíjate que Jesús muere y a los 3 días que Jesús dijo que iba a resucitar, resucitó. Pero fíjate que un discípulo del Señor estaba esperándolo en la tumba, con 2 mujeres. Los otros se fueron a pescar, literalmente. ¿Cierto? O sea, en 3 días, ¿qué olvidaron? Las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús. Olvidaron que ellos mismos habían hecho milagros a través de lo que vieron en Jesús. Lo olvidaron. En 3 días. Fue tanto que olvidaron de él que cuando Jesús le dice a las mujeres, vayan y digan a los otros cabezones de que aquí debieron haber estado, que qué ingratos, ¿dónde están? Aquí estoy solo, ¿dónde están ellos? Bendito Dios que Jesús nunca se valió por ellos. Por eso los ministros no nos valemos de otros, nos valemos del Señor y de nosotros. Así es. Entonces, no los encuentra, los manda a llamar. ¿Y qué dicen ellos? Dice la Biblia literalmente, y los discípulos no creyeron que Jesús había resucitado. ¿Quiénes? Los discípulos. Estamos mal, diría Jesús. ¿Cómo así? A los que entrené no lo creen. De hecho, caminó con uno de ellos a Emaús y no lo conocieron, sus discípulos. Entonces tuvo que quedarse con ellos 40 días más para volverle a recordar todas las cosas. Y algo me deja saber a mí que él dijo, no, estos van a jugar la vuelta otra vez. Y dijo, ¿saben qué? Voy a rogar al Padre que les envíe al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso no fue solo por así. Él dijo, estos se van a volver a olvidar otra vez. ¿Pero para qué dijo? Para que les recuerde otra vez todas las cosas que les he enseñado. Entonces sí, necesitamos al Espíritu Santo que nos recuerde todas las cosas que están escritas en la palabra y que nos la ilumine y que dejemos de andar pidiendo palabra a otros. Porque muchos no oran, no ayunan, no hacen nada, pero va a venir el hermano fulano de tal y quiero que me dé palabra. Y no sé. No, y se enojan, pastor. Y se enoja. Se enoja. Ah, Dios me libre. Entonces, que Dios me libre, con Dios me guarde, ¿verdad? Pero cada quien sabrá. Mi consejo es busca al Señor, lee la palabra. Y claro, no estoy en contra de los siervos de Dios que Dios utiliza al dar palabras. Tú también busca al Señor y que la palabra que des sea una palabra correcta.
Por cierto, la Biblia dice que no hay mejor profecía o palabra profética que la que ya está escrita. Entonces, basado en la palabra podemos hacer muchísimas cosas. En relación o con relación a lo que Dios ha hecho en el ministerio, Dios ha sido maravilloso. Es increíble, Dios ha hecho eso, porque creo eso de la fe. Creo que debe de ser así. Y Dios ha exponenciado lo que yo pensaba que era tan pequeño en algo que no sé hasta dónde lo tiene Él, ¿verdad? Dios está levantando el ministerio llamado Ministerio Tribu Abundante, justo y junto a mi esposa, profeta Araceli, que es una mujer de Dios, es una mujer que no, olvídate, su primer comida es la oración, después desayuna y su postre es la oración, y antes de almorzar su entremesa es la oración, y en medio del almuerzo es la oración, y antes de cualquier cosa es la oración. Y me insta a orar. Como pastor, hay veces que en mis trabajos y en todo lo que hago, pues también trabajamos secularmente. Somos empresarios. Entonces, en el trabajo y en esto y en hacer y allá, hay veces que, Dios mío, no oré. Y yo sé que mi esposa sí oró. Y ella me llama a la oración. No te vas a dormir hasta que ores, ¿verdad? Entonces, Dios ha hecho grandes cosas, pero ha sido Él. Él ha sido maravilloso. Él ha sido grande y creo que lo seguirá haciendo. Entonces, estos ministerios que puedan estar hoy creciendo, les podría decir lo siguiente: anímate, que si el Señor te llamó, Dios te va a levantar. Te lo vuelvo a repetir, ten fe. El Señor le preguntó a un hombre, le dijo, oye, ¿quieres ser sano? Y fíjate que él se puso a darle excusas. Es que, Señor, fíjate que yo estoy aquí en una piscina, ¿verdad? Y lo que pasa, Señor, que yo sé que viene el ángel cada no sé cuánto tiempo. Entonces, fíjate que yo tengo mis primos, mis tíos, mi abuelo, mi abuela, mi tía que me trae para acá. Entonces, a mí me hace muy difícil caminar, fíjate, Señor, porque cuando yo quiero ir, otro ya me ganó, Señor. Y como cuando mi primo se va a traer el pollo campero, entonces vino el ángel y yo ya no pude. Entonces, nadie me empujó, Señor. Y Dios no le estaba pidiendo excusas ni explicaciones. Dios le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Eso es todo. El Señor conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Y el Señor te dice, ¿quieres ser usado? Dile sí. Suéltate, dile sí, Señor. Y cuando le decimos así al Señor, Él ve que tu fe, aunque sea pequeñita, tienes esa madera de poder llegar a ser un gran árbol lleno de fe. Qué bendición. Tiene canales, el canal donde se puede ver la gente, los puede seguir, basta en redes sociales, YouTube, de Trigo Abundante, o usted, su persona, tiene redes sociales. Sí. En Facebook tenemos la página propia, Edmer Gamaliel Guzmán. También tenemos página en Facebook de Ministerios Tribu Abundante. Me pueden seguir también a través de la página de mi fan número 1, mi esposa, Araceli Rodríguez de Guzmán. YouTube, tenemos de la iglesia también, Ministerios Tribu Abundante. Tenemos también el propio Edmer Guzmán. Ahí tenemos prédicas, alabanzas, pues canto norteño, canto mariachi, canto de todo. Y canto hasta cuando estoy en el baño, de todo, ¿verdad? Cantamos al Señor. Entonces, sí, ahí tenemos, y en Instagram también tenemos, TikTok. Yo antes no sabía ni cómo decirlo, TikTok, de todo, pero tengo un sobrino, que Dios me lo bendiga, mi amado Jaredito, que es nuestro ingeniero. Este muchacho Dios lo está usando grandemente y él es el que nos controla todo eso. Él es el que me dice, peínese, quítese esa camisa, no va, y esto y lo otro. No se jale la camisa porque se limpia. Él de todo, ¿no? Pero ahí está Jaredito trabajando y estamos teniendo todo eso también. Sí, nos puede buscar ahí. Qué bendición, qué bendición. Y ya para ir terminando, apóstol, sé que ya se tiene que ir, pero sí me gustaría que nos diera una palabra a las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, de las plataformas de podcast, nos están viendo en YouTube, Facebook. Una palabra de parte de Dios que haya nacido en este tiempo que hemos estado compartiendo y que pueda transmitirle, ya sea ministros, padres, hijos, que quieran escuchar esa palabra de parte de Dios. Muy bien. El Señor escogió a los que sí tienen deseo de trabajar para Él. Siempre he creído que precisamente o por obligación Dios no va a escoger a los que ya son preparados, pero sí va a preparar a aquellos a los cuales Él llame.
¿Por qué digo esto? Porque hay personas que tienen el deseo de servirle a Dios y dirán, bueno, yo no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo ese estudio, no tengo aquello. El apóstol Edmer tiene 2 licenciaturas, tiene una maestría, tiene un doctorado, está estudiando esto y está estudiando lo otro. Sí, pero eso, como el apóstol Pablo dijo, me es de basura ya cuando viene al asunto del ministerio. Porque ninguna escuela te prepara para dar la palabra que Dios da a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo en sí es la mejor escuela que tú puedes tener. Entonces puedes prepararte a través del Espíritu. Pero hay algo muy importante. Si eres llamado, piensa mucho, por favor, en tus hijos, en tu familia. Piensa mucho en dedicarles tiempo especial, tiempo de calidad. Y, por supuesto, lo más importante es gastar ese tiempo en la oración. La oración es el aliciente del alma, del corazón del alma, de la mente. Acuérdate que una mente que no tiene oración es un taller de Satanás. Pero cuando la mente está orando, cuando el alma, la mente y el corazón están orando en conjunto, oh, son un espacio de bendición para todo aquel que necesita del Señor. Lastimosamente el mundo no le va a oír a Dios porque no lo conoce. Por eso no le va a escuchar al Señor, porque no lo puede ver. Pero a nosotros que nos puede ver, el mundo nos va a escuchar. Lo que tenemos que hacer es dedicarnos al Señor, orar, ayunar, leer la palabra bajo la unción del Espíritu Santo y darle al mundo lo que Dios vino a dar. El primer enviado, el primer apóstol fue Jesús. Porque apóstol significa enviado, eso es todo, no es la gran cosa. Muchos le hacen mucho asunto al título, no es nada, que no hay que, como usted quiera, pero el primer apóstol o el primer enviado fue Jesús. Y él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a aquellos que tienen necesidad. Entonces, si el Señor te ha llamado, siéntete feliz de ser parte de ese ejército ganador de nuestro Señor Jesucristo. Adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No me puedo ir, apóstol, se me iba por alto el tema de caminos romanos. Que hace poco tuvimos un taller aquí en San Pedro Sula, en la iglesia Kairos, que fue de mucha bendición. Y sí me gustaría que nos hablara un poco de lo que es Caminos Romanos. Ok, Caminos Romanos es un programa que yo lo aprendí a través de la bendición de poder traducirle a un gran hombre de Dios, pastor Dr. Gene Pritchard de Grace Bible Church en Orlando, Florida. Él lo conocí a través de un amigo en Guatemala y le traduje en un seminario y me enamoré del programa. ¿Y qué hace? Es de que entrena a líderes, a pastores, a un evangelismo explosivo. Aprendemos de una manera increíble de cómo poder ganar almas para Cristo Jesús rápidamente, sin peleas, sin tratar de decir vengo de esta iglesia o vengo de aquel ministerio, sino que vengo de parte de Jesús a traerte el evangelio, el reino del evangelio. Y se trabaja de diferentes maneras. Por ejemplo, se trabaja con un programa que se llama Camino a los Romanos. ¿Por qué se llama así? Porque todo está basado en la carta a los romanos, excepto un versículo, el primero que inicia en 1 Juan 5:13, que nos habla, ¿no?, de quién es el Señor o a quiénes vino a llamar al Señor. Y luego se va a Romanos y nos habla de versículos que nos dan el evangelio, que nos dan el plan de salvación a través de la carta a los romanos. Entonces, eso es lo que es, ¿verdad? Exponencialmente enseñamos a los hermanos, pastores, líderes a poder evangelizar. Aquí tuvimos un grupo de líderes que recibieron su entrenamiento. Dios bendiga al apóstol Jonathan, que abrió su templo para que, bueno, él es parte de ECO. Así es. Él es parte de ECO, tú eres parte de ECO y que ustedes, que Dios los bendiga por haber abierto esto. Y bueno, yo también soy parte de ECO allá en Guatemala, pero aquí en Honduras lo abrieron y ganamos 101 almas para Cristo Jesús. Qué bendición. Bueno, al final ya fueron como 108 almas en todo el resultado, ¿verdad? En el resultado total de estos días de evangelización y de prédica, Dios ha hecho milagros y todo se basa, incluso tenemos algo acá, no sé si Carlitos, el gran editor, puede acercar un poco la cámara o lo harán después, pero por ejemplo tenemos, se basa, si tú ves aquí en colores, tenemos un plan que se llama el libro sin colores o el brazalete de colores. Esto, repito, aprendido a través del pastor Gene Pritchard de Grace Bible Church en Orlando, Florida. Tengo aquí una perlita que es dorada, que me habla del cielo. Te lo voy a decir rápido. Una perla doradita que me habla del cielo.
es donde todos queremos ir. Calles de oro. ¿Verdad que sí? ¿Tú quieres ir ahí? Claro Amén. que sí. Pero hay algo que te impide. Tengo una perlita que es color negro y me habla de pecado, de oscuridad, de tinieblas, de error. Y cualquiera que tenga el colorcito negro no puede ir al cielo, no puede entrar a estas calles de oro. Entonces, si no puedo ir, necesito algo. Buenísimo, porque tengo otra perlita que es color rojo. Anoche me enseñaba una niña, la hija de Sabío, Eh, Abby, Abigail, Abigail. o Shirel la mayor. No, la chiquitita. Abigail. Porque tiene otro nombre. Abby, Abby. Bianca, Abigail. Bianca. Y me enseñaba a Bianca otra palabra, porque se lo enseñé a ella en menos de 45 segundos y lo aprendió y convenció a toda una congregación anoche. Entonces, ella me dijo que el color rojo significa amor. Pues yo le pregunté, yo quería que me dijera sangre, porque a eso se trata. Claro. Y me dijo, es amor. Y dije yo, claro, amor y sangre. Cuando amas con sangre, wow, qué amor, ¿no? Más profundo. Entonces, este amor te quita el pecado y puedes ir a las calles de oro. ¿Por qué? Porque cuando llegó el amor, la sangre a ti, el Señor vuelve tu vida blanco como la nieve. Ya no es negro, sino que blanco como la nieve. Y una vez que has recibido al Señor Jesús en tu corazón, hay otra perlita acá que es color verde, que me indica como las plantas, verde, vida, crecimiento, que debo de crecer en el Señor. Entonces, con un sistema como este, una persona puede venir a los pies de Cristo en menos de 3 minutos. Y claro, está el programa de la oración de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes traer almas a Cristo Jesús, pero un exagerado número de personas. Ayer hubo una pareja que se ganó, creo un hermano se ganó 15 almas en espacio de 2 horas. Y creo pronto ECO estará trayendo este entrenamiento. Vamos a Alemania, vamos, ¿a dónde más? Pues la idea es, pastor, ir a todos lados. La verdad Ajá. que la gente nos escriba, nos contacte, ¿no? Para implementar esto y que se haga evangelismo, que creo que es necesario en este tiempo. Los tiempos están acelerando. El Señor viene pronto. Sí. Necesitamos evangelizar y traer almas a Cristo. Ahora bien, este evangelismo en sí se lleva 4 días, Así es. de 8 horas. Tú estuviste en Guatemala, Así. ¿no? Yo estuve aquí en Bagope en En Bagope, es cierto, aquí en 4 días. Bueno, los otros hermanos de ECO fueron como el pastor David y Sabío y otros hermanos fueron hasta Guatemala. Así Hasta es. ese muchacho que hace canciones cuando se golpea. Hasta Guatemala fueron. Y allá estuvieron 4 días, de 8 a 8 prácticamente, todo el día en el calor, porque es extenso. Pero nosotros, Dios nos ha permitido, debido a los tiempos, debido a cómo están los tiempos hoy, A cortarlo. a cortarlo y sintetizarlo en aproximadamente 3 a 4 horas, ¿verdad? 3 horas más o menos que logramos hacerlo para entrenamiento, más el tiempo de día de campo. Entonces, ayer en el Parque Central de San Pedro Sula nos ganamos 101 almas para Aleluya. Cristo Jesús. Y qué felicidad de ver Así habernos es. ganado esas almas para Cristo. Entonces, ya sabe, contacte a este canal y tendrá más información. Qué bendición, apóstol. Gracias por estar con nosotros. La verdad que le agradecemos por el tiempo porque ha sido una faena. Vino viernes, sábado, domingo. Ha estado predicando, se ha andado moviendo. Estuvo en una capacitación de Camino Romano. Se fue al campo, al parque a evangelizar. Se hizo todo el proceso. Se les entregó un certificado a las personas una vez se termina que fue capacitado para evangelizar. Es toda una bendición del programa, la verdad. La verdad que sí. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Le bendecimos a usted y a su esposa por haber venido al país y haber contribuido al cuerpo de Cristo y traer almas al Señor. Así que el mayor de los éxitos en el Señor. Privilegio. Muchas gracias y gracias por tenernos acá. Gracias. Gracias a todos, amigos, por quedarse con nosotros hasta el final. Recuerden compartir, suscribirse en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.